La misericordia de los extraños. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando oyes la palabra soldado? Quizás piensas en fuerza, guerra, armas o enemigos, pero rara vez pensamos en el hombre debajo del casco. Rara vez nos detenemos a mirar a los ojos de alguien que ha sido entrenado para no sentir, no dudar y, sobre todo, no sobrevivir a cualquier costo. Hoy no hablaremos de estrategia militar, de política internacional ni de quién tiene razón en un conflicto a miles de kilómetros de distancia. Hoy hablaremos de lo que queda cuando la guerra termina, pero el cuerpo sigue roto. Esta es la historia de tres hombres que pensaban que el mundo entero los odiaría por el uniforme que una vez vistieron, hasta que pisaron una tierra que no conoce de banderas, sino de hermandad. Si tú también crees que la compasión es la forma más valiente de resistencia, quédate, suscríbete y prepárate, porque lo que les sucedió a estos tres soldados iraníes en México te recordará por qué este país tiene un alma que no cabe en los mapas. Nuestra crónica comienza con Risa, un hombre de 40 años con la mirada perdida y un horizonte que ya no existe. Arash, un joven que apenas aprendía a afeitarse cuando le entregaron un fusil, y Farhad, cuya pierna izquierda es ahora un recuerdo doloroso y un trozo de metal. Los tres son sobrevivientes de una explosión en un puesto de avanzada, un evento que los dejó inútiles para su ejército, pero marcados de por vida. Escapando de un destino de olvido y miseria en una región devastada, lograron, a través de contactos clandestinos y los ahorros de toda una vida, abordar un vuelo de carga que, tras escalas interminables, los dejó en una pista secundaria del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Su plan era simple y desesperado: solicitar asilo o desaparecer entre la multitud. Pero el miedo los ahogaba más que sus propias heridas. En sus mentes, México era lo que veían en las películas de acción de Hollywood: un lugar de desiertos, hombres duros con metralletas y una ley de la selva donde ellos, extranjeros, de piel morena y con pasado militar, serían entregados a las autoridades o eliminados por grupos criminales. Nos detendrán en cuanto vean las cicatrices, susurraba Arash, temblando mientras intentaba cubrir los injertos de piel en su cuello con una bufanda raída. Para ellos, somos el enemigo. Somos lo que ven en las noticias como una amenaza. Risa, el líder de facto, solo apretaba los dientes. No tenía respuestas. Solo un dolor sordo en el pecho y la responsabilidad de dos hombres que habían confiado en él. Al bajar del avión, el aire de la Ciudad de México los recibió con un abrazo denso y fresco. No era el calor seco de su desierto, sino un aire delgado, vibrante, lleno de olores a tacos al pastor, a maíz tostado y a diésel. Caminaron cojeando por los pasillos de la terminal, evitando la mirada de los oficiales de policía. Cada uniforme que veían les provocaba un escalofrío. Para un soldado herido, un uniforme siempre significa peligro. Esperaban el grito, el alto, el chasquido metálico de unas esposas, el interrogatorio frío. Pero lo que encontraron fue algo que sus manuales de supervivencia nunca mencionaron: la indiferencia amable de una multitud apurada pero sin rencor. El primer choque con la realidad mexicana ocurrió en la zona de taxis. Farhad, exhausto, se desplomó sobre su maleta. Su prótesis improvisada cedió bajo el peso. La gente pasaba a su lado. Risa intentó levantarlo, pero su propio hombro lesionado le falló. En ese momento, un grupo de taxistas que descansaba cerca se detuvo. Los tres iraníes se tensaron. Ya está, pensó Arash, preparándose para el rechazo o la burla. Órale, güero, se te cayó tu compa, dijo un taxista robusto, con una gorra de béisbol descolorida y una sonrisa que revelaba dientes de oro. A ver, no lo jales así, lo vas a lastimar más. Oye, Chucho, échame una mano con este chavo. Sin pedir permiso, dos hombres de manos callosas y piel curtida por el sol se acercaron. No preguntaron nombres, nacionalidad, ni qué hacían en México. Solo vieron a un hombre caído. Con una gentileza que contradecía su aspecto rudo, levantaron a Farhad. Gracias, estamos bien.
balbuceó Risa en un inglés quebrado, tratando de alejarlos por miedo a ser descubiertos. No te apures, extranjero. Aunque no pareces tan güero, rió el taxista. Se ven bien amolados, seguro vienen de lejos. Se les ve en la cara que cargan muchas penas. Vengan, siéntense aquí en la sombrita. Chucho, tráeles unas aguas. El sol de la capirucha no perdona a nadie. Los soldados se miraron, confundidos. En su mundo, la ayuda siempre venía con un precio o una intención oculta. Aquí, estos hombres les ofrecían agua y un asiento como si fueran primos que regresaban de un largo viaje. Farhad bebió el agua desesperadamente, sintiendo cómo el líquido frío le devolvía un poco el alma. «Ustedes vienen de donde hay guerra, ¿verdad?», preguntó el taxista llamado Chucho, observando la cicatriz de Arash. «Un sobrino mío anduvo por allá, en el ejército, y regresó igualito, con la mirada perdida. No tengan miedo. En México, el que sufre es hermano, no importa de dónde venga». Risa sintió un nudo en la garganta que el agua no podía disolver. Esas palabras, el que sufre es hermano, eran un concepto revolucionario para él. Había pasado años defendiendo una frontera, matando a enemigos que sufrían igual que él, bajo las órdenes de líderes que nunca pisaron el barro. Y ahora, un taxista en una ciudad desconocida le estaba dando la lección más grande de geopolítica de su vida. «Queremos un lugar barato, lejos de la policía», susurró Risa. El taxista lo miró fijamente, con una sabiduría que no se aprende en los libros. «La tira aquí tiene cosas más importantes que hacer que molestar a gente herida, amigo, pero si quieren tranquilidad, los llevaré a una colonia donde la gente se cuida sola. Allá nadie les va a preguntar qué hacen, y les garantizo que van a comer más sabroso que en su país. Súbanse. Este primer viaje va por cuenta de la casa, por haber sobrevivido, porque estar vivo ya es ganancia, ¿no?». Los tres soldados subieron al viejo Tsuru, que olía a aromatizante de pino y a historia. Mientras el coche se sumergía en el caótico tráfico de la ciudad, Arash miró por la ventana. Vio las banderas de México ondeando en los puestos de periódicos. Vio a la gente reír. Vio el vibrante desorden de una nación que parecía siempre al borde del colapso, pero que nunca caía. Por primera vez en años, Arash no buscaba una ruta de escape. Por primera vez, sintió que el suelo que pisaba no era un campo de batalla, sino un hogar que nunca supo que tenía. Lo que estos tres hombres no sabían era que México no los iba a esconder. Los iba a curar de una forma que ninguna venda podría jamás. Porque en esta tierra, el orgullo no está solo en el territorio, sino en la capacidad de abrirle la puerta a quien llega con las manos vacías y el corazón roto. El taxi se adentró en las arterias de la Ciudad de México, una metrópoli que no se detiene por nadie. Risa, Arash y Farhad observaban los grafitis, los puestos de flores y el torrente de peatones que cruzaban las calles sin miedo a los vehículos. Para ellos, acostumbrados al silencio tenso de las zonas de conflicto o a la rigidez de las patrullas militares, este caos era a la vez aterrador y fascinante. El taxista, a quien todos llamaban Don Carlos, no paraba de hablar, como si el silencio fuera un pecado en su vehículo. Les contó sobre el tráfico, sobre el fútbol y sobre su madre, que hacía el mejor pozole de la colonia. «Llegamos, muchachos». «Bienvenidos a la colonia La Esperanza», anunció Don Carlos al frenar frente a una vecindad con una puerta de madera vieja y muros que habían sobrevivido a 1000 temblores. «¿Qué es este lugar?», preguntó Risa. «La casa de mi cuñada. Renta unos cuartos arriba. No es de lujo, pero las camas están limpias. Y lo más importante, aquí nadie se mete en los asuntos de nadie, si uno vive derecho». Los tres iraníes bajaron con dificultad. La cojera de Farhad era pronunciada, y Arash mantenía la cabeza gacha, ocultando las heridas de metralla. Se sentían como manchas oscuras en un cuadro lleno de color. La vecindad era un microcosmos de México. Niños corrían tras un balón ponchado, tendederos con ropa de todos colores cruzaban el patio central, y de una radio salía una alegre cumbia. El miedo a ser vistos como el enemigo volvió a oprimirles el pecho. En su país, un soldado herido era un honor oficial, pero un estigma social.
significaba que ya no eras útil. Aquí, se sentían simplemente extraños, extranjeros con el polvo de la tragedia en los zapatos. Doña Elena salió a recibirlos. Era una mujer menuda, con el cabello cano recogido en un chongo apretado y un delantal que siempre parecía limpio a pesar del trabajo. Los miró de pies a cabeza con ojos de rayos X. Risa se preparó para el interrogatorio. ¿De dónde vienen? ¿Qué les pasó? ¿Tienen papeles? Están muy flacos. Fue todo lo que dijo doña Elena, frunciendo el ceño. Y tú, jovencito, esa pierna parece que la pegaste con chicle. Pásenle, no estorben la entrada. Ya casi es hora de la comida y no quiero que se me desmayen aquí. Subieron por unas escaleras estrechas hasta un cuarto pequeño con 3 catres. El olor a humedad se mezclaba con jabón sote y el aroma de un guisado que se cocinaba en el patio. Para Risa, esa habitación se sentía más segura que cualquier búnker. «Son 1000 pesos a la semana por los 3», dijo doña Elena. «Y limpian su cuarto ustedes. No soy su sirvienta. Si necesitan algo, gritan y no me tengan miedo. He enterrado a 3 maridos, así que ya he visto cosas peores que unas cuantas cicatrices». Cuando se quedaron solos, el silencio cayó como una roca. Arash se sentó al borde del catre y comenzó a llorar. No era un llanto de tristeza, sino el de alguien que por fin ha dejado de correr. «Nos van a descubrir», susurró Arash. «En cuanto vean nuestras identificaciones o escuchen nuestro idioma, llamarán a alguien. Somos soldados de un país que el mundo vigila». «Aquí nadie nos vigila, Arash», respondió Risa, aunque no estaba seguro. «Aquí solo somos 3 hombres rotos. ¿No viste cómo nos miró esa mujer? No vio soldados, vio hambre. Pero el miedo de la guerra no se borra con un cuarto limpio. Durante las primeras horas, se turnaron para vigilar por la ventana. Vieron a los vecinos pasar, vieron a un joven con tatuajes en el cuello detenerse para ayudar a una anciana con las bolsas del mercado. Vieron a un policía acercarse a un puesto de comida, no para arrestar a nadie, sino para bromear con la vendedora mientras le ponía más salsa a su plato. En la mente de un soldado, el orden se mantiene con miedo. Aquí, el orden parecía mantenerse con una extraña y caótica confianza. A media tarde, alguien tocó a la puerta. Los 3 se pusieron de pie de un salto, los músculos tensos por años de entrenamiento. Risa se acercó a la puerta, con la mano hecha un puño. Al abrir, no había agentes de migración ni militares. Era un niño de unos 8 años con una charola cubierta con un trapo. «Dice mi abuela Elena que si no comen, se les va a secar el cerebro», dijo el niño con una naturalidad pasmosa. «Es caldo de pollo y unas teleras. Y dice que si no se comen toda la verdura, mañana no hay postre». Risa tomó la charola con manos temblorosas. El calor del caldo se transmitió a través del plato de cerámica. «Gracias», dijo en español, una palabra que apenas podía pronunciar pero que sonó como una oración. Comieron en el suelo, compartiendo el tazón de caldo como tantas veces habían compartido una ración en las trincheras. Pero esto era diferente. Este caldo sabía a hogar, a cuidado, a algo que no pedía nada a cambio. Farhad, que apenas había podido comer por el dolor en su pierna, devoró el pan con una urgencia casi infantil. «Si supieran quiénes somos», comenzó Farhad. «No importa quiénes fuimos, Farhad», lo interrumpió Risa. «Lo que importa es que hoy, para esta gente, somos personas con hambre. En la guerra, nos quitan el nombre y nos dan un número. Aquí, ese número no existe». Esa noche, por primera vez en meses, los 3 durmieron más de 4 horas seguidas, sin pesadillas de explosiones, solo con el sonido lejano de la ciudad que nunca duerme y el murmullo de los vecinos en el patio. Pero la verdadera prueba estaba por llegar. Al día siguiente, la pierna de Farhad se infectó gravemente. La fiebre se disparó y el miedo regresó. Si iban a un hospital, serían registrados. Si se quedaban, Farhad moriría. Lo que no sabían es que en México, la medicina no siempre viene en un frasco de farmacia, y la solidaridad de una colonia es más fuerte que cualquier burocracia internacional. Estaban a punto de descubrir que la culpa del sobreviviente solo se cura cuando alguien más decide que tu vida vale la pena, sin importar qué uniforme llevaste.
El amanecer en la colonia La Esperanza no era silencioso. Era un murmullo de radios lejanas, el camión del gas y los ecos de una vida nocturna que se negaba a morir. Pero dentro del cuarto de la vecindad, el único sonido que importaba era la respiración agitada de Farhad. La fiebre lo había transportado de vuelta a los montes sagros, a los gritos de sus compañeros y a la explosión que le arrebató la pierna. Deliraba en farsi, susurrando los nombres de hombres que ya no estaban en este mundo. Risa y Arash lo miraban con una impotencia que les quemaba el pecho. Como soldados, sabían manejar heridas de combate, pero no tenían antibióticos, ni vendas limpias, ni un médico que no hiciera preguntas. «Está ardiendo», susurró Arash, poniendo un paño húmedo en la frente de su amigo. «Si la infección llega a la sangre, se acabó. Tenemos que llevarlo a algún lado», dijo Risa, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. «Si vamos a un hospital grande, pedirán pasaportes. Verán nuestras cicatrices y sabrán que somos desertores, o algo peor. No podemos arriesgarnos a que nos deporten. Volver es la muerte». Pero el cuerpo humano no entiende de geopolítica ni de miedos migratorios. Farhad soltó un grito ahogado y se arqueó de dolor. La prótesis casera que llevaba le había provocado una úlcera profunda que ahora supuraba un líquido oscuro. En ese instante, la puerta se abrió sin previo aviso. Doña Elena entró con una escoba y una cubeta, pero se detuvo en seco al ver la escena. El olor a carne enferma era inconfundible. «¿Qué están haciendo?», preguntó doña Elena, abandonando su fachada de mujer dura. Se acercó a la cama antes de que Risa pudiera detenerla. Con un movimiento rápido, doña Elena retiró la sábana. La pierna de Farhad quedó expuesta, no solo la herida infectada, sino también las cicatrices de metralla que le recorrían el muslo y las marcas de bala en su abdomen. Arash, por instinto, se cubrió el cuello, pero ya era tarde. El secreto estaba al descubierto. Esos hombres no eran turistas, ni comerciantes, ni simples inmigrantes buscando trabajo. Eran hombres hechos de guerra. Risa se levantó, bloqueándole el paso a doña Elena. El instinto de soldado le decía que debía controlar la situación, que ella era una amenaza. Su rostro se endureció como la piedra, el mismo rostro que usaba frente al enemigo. «No diga nada», dijo Risa en un español forzado y frío. «Por favor, solo necesitamos unos días. No llame a la policía». Doña Elena lo miró directamente a los ojos. No se inmutó ante la altura ni la mirada amenazante de Risa. En México, las mujeres de su generación han visto más violencia en sus barrios que muchos soldados en el campo de batalla y no le temen a los fantasmas. «Quítate de mi camino, muchacho», dijo con una voz tranquila que desarmó a Risa más que un golpe. «No voy a llamar a nadie, pero si no hacemos algo, este joven se va a morir antes de que termine mi rosario. Esa pierna no es de un accidente de coche. Ustedes son soldados, ¿verdad?» Risa bajó la cabeza, derrotado. Su silencio fue su confesión. «A mí no me importa de qué guerra vengan ni a quién le hayan disparado», continuó doña Elena. «En mi casa no hay bandos, solo vivos y muertos, y yo no dejo que nadie se muera bajo mi techo. Chucho, sube ahora mismo». Risa se tensó, pensando que doña Elena llamaba a alguien para entregarlos. Pero segundos después, Chucho, el joven tatuado que habían visto en el patio, entró junto a un hombre mayor que cargaba un maletín de cuero gastado. «Él es el doctor Rojas», dijo doña Elena. «Fue médico de la Cruz Roja hace 1000 años, y ahora cuida a los que no tienen papeles o no tienen dinero. Es de confianza. Y Chucho se quedará en la puerta por si alguien pregunta». El doctor Rojas, un hombre de manos grandes y temblorosas, que se volvían firmes al tocar la piel, se puso a trabajar. No preguntó el origen de las heridas, solo pidió agua caliente, alcohol y mucha luz. Durante 2 horas, el cuarto se convirtió en un quirófano improvisado. Risa y Arash observaban desde un rincón, atónitos ante la eficiencia con la que estos extraños se movían para salvar a un hombre que, según las noticias internacionales, debería ser su enemigo ideológico. «Tuvieron suerte», dijo el doctor Rojas, mientras vendaba la pierna de Farhad. «Es fuerte,
La infección no llegó al hueso, pero necesita antibióticos de verdad. Doña Elena dice que no pueden salir. Yo traeré las medicinas, pero necesito que alguien me ayude a pagarlas. Risa sacó unos billetes arrugados de su bolsillo. Sus últimos ahorros en dólares americanos, la moneda que tanto despreciaban en su país, pero que ahora era su único boleto de salvación. El doctor los tomó, pero Chucho, el joven tatuado, intervino. Guarde su dinero, amigo. La medicina la paga la colonia. Mi jefa dice que ustedes están en su casa, y aquí no cobramos por curar el alma, dijo Chucho con un guiño, aunque su rostro seguía serio. Cuando el doctor se fue y Farhad finalmente cayó en un sueño profundo y tranquilo, Risa se acercó a doña Elena, que estaba limpiando el piso manchado de sangre. ¿Por qué?, preguntó Risa. Usted vio mis cicatrices, sabe que soy un soldado, sabe las cosas que hemos hecho. Hemos matado gente. Doña Elena dejó el trapo en la cubeta y se enderezó. Miró por la ventana, hacia el patio, donde la vida de la colonia continuaba, ajena a la tragedia de arriba. Mira, muchacho, en México sabemos mucho de la muerte, demasiado. Sabemos que cuando una bala sale volando, ya no importa quién la disparó, solo el hueco que deja. Ustedes traen la guerra en la cara, pero yo veo a 3 niños asustados de que el mundo deje de quererlos. A mí no me importa tu uniforme. Me importa que ese muchacho en la cama tiene una madre que seguro está rezando en otro idioma por él. Y yo soy madre antes que cualquier otra cosa. Esa noche, la culpa del sobreviviente, esa sombra que siempre acechaba a Risa, se sintió un poco más ligera. Por primera vez en décadas, no se sintió como una herramienta de destrucción, sino como un objeto de cuidado. Se dio cuenta de que el mundo, o al menos este pequeño rincón llamado México, no lo veía como un soldado iraní, una etiqueta cargada de estigma, sino como un hombre roto que merecía la oportunidad de sanar. La deconstrucción de los estereotipos no vino de un discurso político, sino de un caldo de pollo, un médico jubilado y una mujer que no le tenía miedo a la sangre. Farhad tardó una semana en poder caminar con la ayuda de un bastón de madera que Chucho le fabricó en su taller de carpintería. Durante esos días, el cuarto en la vecindad, La Esperanza, dejó de ser una celda para convertirse en un centro de silenciosa curiosidad. Los vecinos ya sabían que los extranjeros estaban bajo la protección de doña Elena, y en una colonia mexicana, la palabra de la matriarca es ley sagrada. Nadie preguntó por sus pasaportes, pero todos se detenían a saludar. Risa, que siempre había vivido bajo el lema de «No confíes en nadie que no vista tu mismo camuflaje», se sentía abrumado por la falta de sospecha. «No podemos quedarnos esperando a que se acabe el dinero», dijo Risa una mañana, mirando sus manos grandes y callosas. La inactividad es la madre de los fantasmas. A diferencia de otros países donde a los inmigrantes se les prohíbe trabajar hasta tener miles de sellos burocráticos, en la colonia La Esperanza, el trabajo es lo que te da una identidad. Si sabes hacer algo, eres útil. Si eres útil, eres parte de la familia. Arash, el más joven, fue el primero en salir. Resultó que el muchacho entrenado para montar y desmontar un rifle de asalto en la oscuridad tenía una destreza manual extraordinaria. Un día, ayudó a don Pepe, el relojero de la esquina, a reparar un mecanismo atascado. «Tienes pulso de cirujano, chamaco», le dijo don Pepe, asombrado al ver cómo Arash ajustaba un resorte diminuto, o de alguien que sabe que si una pieza falla, todo se rompe. Arash no le dijo que esa precisión la aprendió desactivando minas antipersonales, pero sonrió. Era la primera vez que sus manos hacían algo que le daba vida al tiempo, en lugar de quitárselo. Risa, por su parte, encontró trabajo ayudando a reconstruir un muro en una casa vecina que amenazaba con derrumbarse. No solo sabía de construcción, como oficial de ingenieros en su vida anterior, sabía de estructuras, pesos y resistencia de materiales. Al principio, los albañiles locales lo miraban con recelo. «¿Qué nos va a enseñar este güero?», murmuraban. Pero cuando Risa tomó un nivel y comenzó a explicar,
dibujando en la tierra cómo distribuir la carga para que el muro soportara los temblores que siempre acechan a la ciudad. El respeto fue inmediato. «Órale, usted sí sabe de lo que habla, maestro», le dijo uno de los trabajadores pasándole una pala. «Aquí le vamos a decir maestro. No sé de dónde venga, pero esa mezcla que prepara está de pelos». Esa tarde, sentado en la banqueta con los otros albañiles, compartiendo una caguama fría y unas tortas de jamón, Risa sintió algo que nunca había experimentado, ni siquiera en su propio país. La despersonalización del soldado estaba retrocediendo. En el ejército, era un engranaje. Aquí, era el maestro. La gente lo veía por lo que podía construir, no por lo que había destruido. La culpa silenciosa del sobreviviente, la que siempre le susurraba al oído que no merecía ser feliz, porque hombres bajo su mando habían muerto, comenzó a enmudecer ante las risas de sus nuevos compañeros. Sin embargo, el miedo a ser visto como el enemigo tuvo su gran prueba un viernes por la noche. Un grupo de jóvenes de la colonia, influenciados por las noticias de Occidente, comenzaron a molestar a Arash cuando regresaba del taller. «Oye, ¿qué traes en esa mochila?» «Una bomba», gritó uno, riendo cruelmente. «Regrésate a tu país, terrorista. Aquí no queremos gente como tú». Arash se quedó helado. El trauma de combate lo impulsaba a reaccionar, a atacar, a usar la fuerza que le enseñaron para neutralizar cualquier amenaza. Sus puños se cerraron y la luz fría de un soldado volvió a sus ojos. Pero antes de que pudiera cometer un error que los condenara a todos, Chucho apareció de la nada. «Cállate el hocico, Kevin», gritó Chucho, interponiéndose entre Arash y los provocadores. «Estos hombres han visto más infierno del que tú verás en 10 vidas. Arash es mi carnal, y en esta colonia respetamos a la gente que trabaja. Sí, tienes un problema con eso, lo tienes conmigo y con todos los que comen de lo que ellos ayudan a construir. Lárgate antes de que le diga a tu mamá y te ponga unos cintarazos por ignorante». Los provocadores se retiraron entre murmullos. Chucho se volvió hacia Arash y le puso una mano en el hombro. «No les hagas caso, hermano. La ignorancia es una enfermedad que se cura viajando o leyendo, y esos cabrones no hacen ninguna de las dos cosas. Tú ya eres de aquí. El que suda con nosotros es de los nuestros». Arash soltó el aire que había contenido. Se dio cuenta de que no había necesitado defenderse con violencia, porque el tejido social de la colonia lo estaba protegiendo. La empatía había superado fronteras, ideologías e idiomas. Esa noche, los 3 soldados se reunieron en su cuarto. Farhad caminaba mejor, Arash traía unos pesos que le había dado don Pepe y Risa olía a cemento y esfuerzo. Se miraron, y por primera vez, no hablaron de Irán, ni de la guerra, ni de lo que dejaron atrás. Hablaron de la señora de las quesadillas, del calor de la tarde y del plan para arreglar el techo de doña Elena. «Estamos dejando de ser soldados», dijo Farhad en voz baja, mirando su pierna vendada. «Siento como si el uniforme se me estuviera cayendo de la piel». «No se está cayendo, Farhad», respondió Risa. «Lo estamos cambiando por algo más fuerte. Aquí, ser persona es más importante que ser soldado. Y por primera vez en mi vida, no tengo miedo de que alguien me mire a los ojos». El cuerpo herido de Farhad seguía siendo un testamento de la violencia humana, pero ahora era también el mapa de su salvación. Estaban aprendiendo que la aceptación es la forma más pura de resistencia contra el odio. Pero el destino les preparaba una última confrontación con su pasado, una prueba para ver si la guerra realmente había terminado dentro de sus almas o si el mundo exterior los obligaría a ser guerreros una vez más. La vida en la colonia La Esperanza se había convertido en un bálsamo para los 3 soldados iraníes. Risa, Arash y Farhad se habían integrado en el ritmo del barrio con una naturalidad asombrosa. Los fantasmas de la guerra se disipaban con cada amanecer, reemplazados por el sonido de las campanas de una iglesia cercana, el olor a café de olla y el ajetreo de un México que abraza la vida. Farhad ya no cojeaba tanto. Arash reía con los chistes del relojero y Risa, el más reservado, había descubierto el placer de la conversación informal con los albañiles.
Sentían una paz extraña, la paz que solo encuentran los exiliados cuando dejan de ser invisibles y empiezan a formar parte de algo. Habían construido una tapadera, no de engaños, sino de una nueva identidad forjada en el trabajo honesto y la gratitud. Sin embargo, el destino es caprichoso, y la memoria muscular de un soldado nunca duerme del todo. Una tarde de martes, el cielo de la Ciudad de México, famoso por sus cambios de humor repentinos, se oscureció con una velocidad pasmosa. No era el aguacero habitual, sino una tormenta eléctrica que traía consigo una energía premonitoria. Los relámpagos rasgaban el cielo como venas incandescentes, y el viento comenzó a azotar las láminas de los techos con furia. La gente corrió a refugiarse. El temor a un sismo, siempre latente en el subconsciente colectivo, estaba en el aire. Los 3 iraníes estaban en el patio central de la vecindad, ayudando a doña Elena a asegurar unas lonas. Un estruendo, diferente al de un trueno, sacudió el suelo. No era un rayo, no era un temblor, era un sonido que Riza, Arash y Farhad conocían demasiado bien. Una explosión. «Un tanque de gas», gritó alguien desde la calle. La onda expansiva golpeó la vecindad. El aire se llenó de polvo, vidrios rotos y gritos. Un muro de ladrillo cercano a la casa de doña Elena, debilitado por el tiempo, se derrumbó sobre un pequeño mercado improvisado, atrapando a varias personas. El caos fue total. La gente corría en todas direcciones. Los niños lloraban, y el fuego comenzaba a brotar de la tubería rota. Riza sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era la misma sensación que experimentaba en el campo de batalla justo antes de dar una orden crucial. Su cerebro, entrenado para la crisis, se activó. Por un instante, dejó de ser el maestro para volver a ser el comandante. Farhad, Arash, al punto de impacto, busquen heridos. «Fuego», gritó Riza, su voz un trueno que cortó la atmósfera de pánico. Sin dudarlo, los 2 más jóvenes corrieron hacia el humo y los escombros. Farhad se olvidó de su pierna herida, apoyando todo su peso en el bastón y cojeando a una velocidad asombrosa. Arash, con la agilidad de un felino, se deslizó entre las ruinas. La gente los miraba, confundida por su reacción. Mientras todos huían del peligro, estos 3 hombres corrían hacia él. Era el instinto de un soldado, el juramento silencioso de protección, aunque la guerra que los había creado ya no fuera la suya. Dentro del polvo, la situación era desesperada. Una viga de madera había caído sobre una mujer y su bebé. El fuego comenzaba a lamer los bordes de los escombros. Arash, con la vista de águila de un francotirador, fue el primero en llegar. Vio a la mujer atrapada, suplicando. Riza apareció detrás de él, analizando la estructura. «Hay que levantar la viga». «Rápido», ordenó Riza a un grupo de hombres que miraban, paralizados por el miedo. Pero la viga era pesadísima. Necesitaban más fuerza. Farhad, con una astucia que sorprendió a todos, encontró una barra de metal entre los escombros. Sin dudarlo, la calzó bajo la viga y con un grito de dolor pero lleno de determinación, usó su pierna buena como punto de apoyo. La viga se movió unos centímetros, lo suficiente para que Arash, con precisión quirúrgica, sacara al bebé y luego a la madre. Mientras tanto, Riza se enfrentó al fuego. Había identificado la fuga principal de gas y sabía que si no cerraba la válvula, toda la colonia explotaría. Su entrenamiento militar le decía qué hacer, aunque careciera de equipo. La gente observaba atónita cómo estos extranjeros se movían con una eficiencia letal, no para matar, sino para salvar. Las cicatrices de guerra que tanto habían intentado ocultar eran ahora insignias de valor. La colonia La Esperanza, un lugar acostumbrado a la resiliencia y a la ayuda mutua, observaba con una mezcla de horror y admiración cómo los 3 soldados iraníes se convertían en el epicentro de la emergencia. Riza, con una calma que parecía imposible, organizaba a la gente, indicando a los hombres que levantaran escombros, señalando dónde llevar a los heridos y con un trapo mojado sobre el rostro, se arrastró hasta la fuga de gas donde, con una fuerza bruta inesperada para su edad,
forzó una válvula y redujo las llamas a un simple goteo. Sus manos, que una vez empuñaron armas, estaban ahora cubiertas de hollín y de la sangre de otros. Arash, el joven, se movía como una sombra entre las ruinas, buscando más víctimas. Su aguda visión detectó a una anciana atrapada bajo un muro de ladrillos. Con la astucia que solo la supervivencia extrema enseña, utilizó sus conocimientos de demolición, aprendidos para la guerra, pero los aplicó para reconstruir. En lugar de volar el muro, encontró el punto débil para derribar los ladrillos sin causar más daño, liberando a la anciana. Su cuerpo herido, que había sido fuente de vergüenza, era ahora una herramienta de rescate. Farhad, el cojo, no se quedó atrás. Con su pierna de metal y la fuerza que le quedaba, se convirtió en un pilar para los demás. Ayudó a cargar heridos, a estabilizar estructuras débiles y, con una voz ronca pero firme, daba ánimo a los que estaban en shock. La compasión, que una vez fue una debilidad en el campo de batalla, se había convertido en su mayor fortaleza. Cuando los bomberos y la policía finalmente llegaron, media hora después de la explosión, gran parte del trabajo ya estaba hecho. Los heridos graves estaban fuera, el fuego estaba controlado y el pánico se había transformado en un alivio colectivo. El oficial a cargo, un hombre corpulento y de rostro severo, se acercó a Risa, Arash y Farhad, que estaban cubiertos de polvo y sudor, con las manos temblorosas pero la mirada firme. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó el oficial, con voz de autoridad. Risa miró a sus compañeros, luego al oficial y finalmente a toda la colonia que los observaba en silencio. Sabía que el momento de la verdad había llegado. Ya no podían seguir ocultando quiénes eran. Las cicatrices de Farhad, los movimientos precisos de Arash, la autoridad natural en su propia voz, todo los delataba. «Somos soldados», dijo Risa en español, con una voz clara y fuerte, «de Irán. Somos desertores. Escapamos de la guerra». Un murmullo recorrió a la multitud. Algunos se miraron con sorpresa, otros con un atisbo de duda. Soldados de ese país lejano, en su colonia. Los prejuicios y las noticias internacionales que tanto habían temido comenzaron a dibujarse en los rostros. El velo se había levantado, pero antes de que el oficial pudiera decir algo, doña Elena se abrió paso, empujando a la gente con su cuerpo menudo pero su presencia gigante. «Estos hombres no son iraníes», gritó doña Elena, con fuego en los ojos. «Estos hombres son de aquí, son mis hijos. Salvaron a mi nuera y a mi nieto, salvaron a media colonia. A mí no me importa de dónde vengan sus cicatrices. Lo que importa es que aquí tienen manos de ángel y corazón de guerrero. Y el que quiera decir lo contrario, que se enfrente a mí». La voz de doña Elena retumbó en la calle. La gente de la colonia, los que habían visto con sus propios ojos lo que estos extranjeros habían hecho, asintieron en silencio. El oficial miró a doña Elena, luego a los soldados. La tensión era palpable. La burocracia y la ley de los hombres se enfrentaban a la ley del barrio y la humanidad. El corazón del pueblo de México, latiendo en esa calle, estaba a punto de dar su veredicto final. El silencio que siguió a las palabras de doña Elena fue más pesado que la explosión. El oficial de policía miró a los tres hombres. Risa, firme como un roble. Arash, con la mirada limpia de quien ya no se esconde. Y Farhad, apoyado en su bastón con una dignidad inquebrantable. El oficial bajó la mano que sostenía su libreta. No vio en ellos una amenaza, sino el cansancio de 1000 batallas y la nobleza de quienes eligen salvar vidas en lugar de quitarlas. «Ustedes», comenzó a decir el oficial, cerrando su libreta. «Aquí no hay registro de ningún desertor. Solo hay el registro de 3 ciudadanos que evitaron una tragedia mayor el día de hoy. No conozco su pasado, pero acabo de ver su presente. El resto lo arreglaremos después, con calma. Ahora, vayan a limpiarse esas heridas». Un aplauso estalló en la calle. No fue un aplauso educado, fue un abrazo colectivo. Los vecinos se acercaron, no para juzgarlos, sino para estrechar sus manos cubiertas de hollín. En ese pequeño rincón de la colonia La Esperanza,
La guerra que los 3 iraníes llevaban dentro firmó por fin su armisticio. Se dieron cuenta de que México no los había acogido como soldados, sino como hombres rotos que merecían ser reparados. Esa noche, sentados en el patio central de la vecindad, bajo un cielo finalmente en calma, doña Elena les trajo una jarra de agua de horchata. «Mírenlos, no más», dijo doña Elena con una sonrisa maternal. «Ya no tienen esa cara de espanto. Ya aprendieron que en este país, el que da, recibe el doble. Sus cicatrices ya no son una marca de vergüenza, son la prueba de que sobrevivieron para algo mejor». Risa miró a sus hermanos. Arash ya hablaba de abrir un taller para reparar relojes, y Farhad planeaba estudiar sobre prótesis para ayudar a otros. La culpa del sobreviviente se había transformado en el propósito del constructor. Habían llegado a México creyendo que serían capturados, pero fueron abrazados por un pueblo que sabe que la humanidad está por encima de cualquier frontera. Risa, Arash y Farhad habían cruzado medio mundo, convencidos de que serían juzgados por el uniforme que alguna vez vistieron. Pero en México, aprendieron algo que ninguna guerra les enseñó, que hay lugares donde la dignidad pesa más que el pasado, y donde el dolor ajeno no se pregunta, se atiende. Aquí no dejaron de ser soldados, dejaron de estar solos. Si esta crónica te ha recordado que la verdadera riqueza de nuestra nación está en su gente y en su capacidad de convertir el dolor en esperanza, suscríbete, deja un like y comparte este video, para que el mundo sepa que en México, el uniforme se puede quitar, pero la dignidad no se negocia. Que viva México y su gente de oro.